Así es. Familia es el sueño de Dios. ¿Puede decir conmigo esta frase? Familia, el sueño de Dios. Su familia es el lugar donde Dios le puso a usted para que los propósitos y los principios se impartan a todas las generaciones. A su segunda generación, a su tercera generación, a su cuarta generación, donde usted creció. Siempre decimos con mi esposa Cintia, el resumen de todas nuestras experiencias de soltería, donde fuimos criados, es quien finalmente determina quiénes somos. Por eso que hay mucha gente que quizás hay cosas que le cuestan en el matrimonio y que le cuesta en su entorno, en su convivencia, porque seguramente no recibió eso como ejemplo en su familia. Pero hoy usted tiene la oportunidad de decir, no, Señor, Dios hizo un cambio en mi vida. Dios hizo una obra nueva en mi vida. Y aquello que quizás yo no pude recibir, mis hijos y mi siguiente generación sí lo van a recibir. Queridos, si existe un lugar, escuche bien, si existe un lugar en la tierra que Dios diseñó para que sea ese cielo adelantado, es su familia. Si hay un lugar donde yo, Pablo, con Cintia tenemos que experimentar ese cielo adelantado en la tierra, es su familia. Entonces usted hágase la película que cada vez que usted sale de su trabajo, hay mucha gente que inclusive busca excusas y busca más actividad o involucrarse en muchas otras cosas fuera de su trabajo, porque precisamente no quiere llegar a su casa, ¿verdad? Hay muchos que se vuelven trabajólicos, que buscan alguna recreación, alguna actividad deportiva, salen del trabajo, se van al gimnasio 2 o 3 horas, de ahí se van a jugar fútbol, o algunos tienen ya finalmente grupos de amigos que hasta altas horas se encuentran después del trabajo, porque ¿saben qué? No quieren llegar a su casa. Porque su casa no es precisamente ese cielo adelantado. Yo siempre comparto con Cintia, yo no veo la hora que termine mi horario laboral, ¿verdad? Porque termina ese tiempo de trabajo y quiero llegar a mi casa. Porque en mi casa estoy seguro que mi esposa me espera con los brazos abiertos. Mis hijos también me reciben. Hay mucha gente que llega a su casa y el único pobrecito que le recibe es el perro moviendo la colita, ¿verdad? Entonces la persona se hace la película, ¿para qué lo que voy a volver a mi casa si el único que me va a recibir es el perro o el gato, ¿verdad? Sin embargo, su familia es el cielo adelantado. Ahí es donde usted tiene que llegar a su casa, entrar, y esa atmósfera tiene que ser diferente. Todo el estrés que usted pasó en el trabajo, todo el estrés que usted inclusive pasó en diferentes lugares, eso tiene que cambiar cuando usted entra a su casa y su familia le recibe con un abrazo. Su esposa le abraza, su esposo le abraza, los hijos le reciben. Qué gusto aquellos que tienen la oportunidad de ser padres de por ahí en la etapa todavía cuando los chicos son pequeños, ¿verdad? Esta escena es impresionante. El papá llega a la casa y cuando los hijos son chiquititos, ¿qué hacen los hijos? Corren a abrazarles a papá y a mamá. Esa es una de las cosas que más extrañamos los padres cuando los hijos crecen, ¿verdad? Es así, porque por ahí los hijos crecen y ya se olvidan de ese abrazo. Y qué bien que nos hace ese abrazo. Queridos jóvenes, sepan que a papá y mamá les ayuda ese abrazo. Nunca se olviden de abrazar a su papá y a su mamá. Nunca se olviden de darle un beso a su papá y a su mamá. Eso es parte de la honra. Eso es experimentar el cielo adelantado. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Génesis capítulo 12, versículo 1 al 3. Vamos a compartir este tema con ustedes. Familia, el sueño de Dios. Génesis capítulo 12 del 1 al 3. Dice, pero Jehová pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa continúa hasta el día de hoy. Las familias son un lugar de bendición para nuestra generación. Nuestras familias tienen una historia de riqueza, queridos. Siempre le decimos con mi esposa Cintia, y usted no crea que hoy vino a escuchar simplemente un mensaje, una palabra para su familia, que sea un cielo en su casa. No, usted tiene una tarea que cumplir en estos próximos días. ¿Sabe cuál va a ser su tarea? Tiene que ir
orar y pedirle al Señor que le dé el tiempo y la oportunidad de hablar con sus padres, de hablar con sus abuelos. Y usted le va a preguntar algo a ellos. ¿Saben qué le va a preguntar? Le van a preguntar: abuelito, abuela, papá, mamá, quiero conocer su historia. Quiero que me cuenten su historia. ¿Saben que muchas veces no podemos entenderle a nuestros padres por qué lo que papá se comporta de esa manera? ¿Por qué lo que mamá se comporta de esa manera? Porque no entendemos y no conocemos su historia. Cuando usted conoce la historia de su familia, va a poder entender muchas cosas del por qué se hacen esas cosas en su familia. En tiempos de pandemia, yo le pedí a papá: papá, escribí un poco tu historia, quiero leer tu historia. Y papá comenzó a escribir toda la historia de su vida, su juventud, del cómo en muchos casos, porque él, cuando conoció el evangelio, sus padres no aceptaron el evangelio y prácticamente le echaron de la casa a él y a su hermano en tiempos de juventud. Y la iglesia les abrazó, les acogió. Y él comenzó a escribir toda su historia. Y cuando yo leo la historia de papá, yo comienzo a entender muchas cosas del por qué, por qué mi papá era así, por qué papá actuó o hacía algunas cosas, porque cada uno venimos de un historial de vida. Usted está llamado a conocer también la historia de su familia. Entonces, queridos, conozcan la historia de su familia. Tu historia tiene una riqueza seguramente de lucha, de sacrificio, de trabajo, también de quizás dificultades, pero conozca la historia de su familia. Ese es un desafío que queremos dejarles también a ustedes. Dios trabaja. El mecanismo que Dios utiliza, porque justamente el lema que ustedes están tratando y teniendo, que Dios puso en el corazón de la iglesia de Dios en este tiempo, es uniendo generaciones. El mecanismo que Dios utiliza para transmitir su mensaje en nuestra generación es la bendición. Dios trabaja con la bendición. Por poner un ejemplo, uno de los principios que se debería de continuar de generación a generación es la cobertura del pacto. Cuando un matrimonio entra a la etapa, al tiempo de matrimonio, nos casamos bajo la cobertura del pacto. Esa es una bendición generacional. El que los padres puedan transmitir los principios de una generación a otra es un mecanismo de bendición generacional. En Deuteronomio capítulo 6 están las instrucciones que Dios le dejó a Moisés y le dice: y estas enseñanzas tienen que enseñar ustedes en 4 etapas claves en el día. Quiero que recuerden esas 4 etapas claves en el día. Dice: en la casa, enséñenle los principios y recuerden todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel en la casa. Queridos, nuestra casa, que es el cielo adelantado, es el primer lugar donde nuestros hijos tienen que recibir los principios de Dios. Dice en la casa, después dice en el camino. ¡Wow! Eso quiere decir que cuando tenés la oportunidad de caminar con tus hijos, irte al súper, irte en el auto o en el vehículo llevándole al colegio o en algún lugar, nuestra responsabilidad es impartir los principios en el camino. Hoy en día nuestros hijos salen con nosotros, vamos al súper, le llevamos al colegio y lo primero que hacen nuestros chicos es ponerse en el oído un auricular. Y se desconectan de la relación con padre e hijo. Y ellos escuchan sus músicas, escuchan ahí, entran en su burbuja y nos desconectamos. Y perdemos un tiempo valioso del cómo llegar a su corazón. En el camino, pídenle al Señor cómo llegar al corazón de sus hijos y ganar y competir con ese auricular y con la música que quizás él está teniendo en ese tiempo. Y después nuevamente continúa al levantarse y al acostarse. Esa es nuestra responsabilidad como padres. El mecanismo que Dios utiliza para continuar su bendición es la bendición generacional. Pero el diablo también, como es un especialista y copia todo lo que Dios crea, el mecanismo que el diablo utiliza es la maldición. Por ejemplo, con relación al pacto, Dios crea ese mecanismo de cobertura que es el pacto matrimonial, pero el diablo lo falsifica. ¿Cómo lo falsifica? Creando el concubinato. Por eso es que muchos jóvenes que dicen: no, ¿para qué es lo que me voy a casar? Voy a convivir nomás con él o con ella. Y salen en una etapa de convivencia. Entonces el diablo falsifica el matrimonio y se crea el concubinato. Otra forma de falsificación es la unión entre personas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Y así el diablo va creando falsificaciones en nuestras vidas
para que finalmente nuestra familia no sea ese cielo adelantado. Escuche bien, cuando Dios envió el diluvio, le dijo una frase clara a Noé. Le dijo: Noé, sube a toda tu familia. Levanta a toda tu familia en el arca. ¿Sabe cómo dice la escritura? Noé, salva a toda tu familia. Si Dios te trajo a este lugar, es porque Dios te dice lo mismo que le dijo a Noé. El responsable de salvar su familia es usted. Usted como papá, usted como mamá, ustedes como hijos también. Hay hijos que de por ahí, sus padres no están en los caminos del Señor, pero es nuestra responsabilidad salvar a nuestra familia. Y hoy queremos compartir con ustedes cómo vamos a salvar nuestra familia. Cómo vamos a levantar esos muros de protección que en algún momento, por algún motivo, el enemigo hizo algo que comiencen lentamente a caerse los muros, a agrietarse los muros, y nuestras familias están desprotegidas y por ende no se está convirtiendo en ese cielo adelantado. Y así como Dios utilizó la vida de Noé para salvar a su familia, Dios también puede utilizar a tu familia para salvar tu vida. ¿Cuántos padres hay aquí presentes que están orando por la salvación en la vida de sus hijos? ¿Cuántos hijos están aquí hoy que oran por la vida de sus padres para que la salvación también llegue a ellos? De esa misma manera, tu situación, sea cual sea, es y debe ser para bendecir a una generación que va a partir de vos ser bendecida. Cuando Dios nos llamó con Pablo para trabajar con las familias, lo primero que vino a mi mente fue la duda. Y yo dije, nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos? ¿Por qué? ¿Qué yo voy a decir? ¿Qué voy a contar? No sé si soy la indicada para acompañarle a mi esposo en este caminar. Y cuando el Señor me confirmó y me reveló, lo primero que vino a mi mente es el orgullo. Porque no era yo la que iba a hacer el trabajo. No dependía de mi habilidad, de mi capacidad, de mis estudios, de nada de lo que yo pueda hacer humanamente hablando. Simplemente es reconocer que no soy yo, no se trata de mí. Es Él el que iba a obrar y yo tenía que ser un instrumento para Él. El orgullo fue lo primero que el Señor tuvo que derribar en mi vida. Y lo siguiente es que yo decía, yo no tengo algo poderoso que contarle a las personas. Porque yo tengo a mi esposo, que es un hombre que me ama, que me respeta, y yo escuchaba las historias de los matrimonios que decían: el Señor nos sacó de aquí, el Señor restauró mi vida, el Señor renovó nuestro pacto, y la gente lloraba, era poderoso escuchar. A mí me impactaba ese tipo de mensajes. Pero el Señor me volvió a hablar y me dijo nuevamente: yo necesito que esta generación pueda ver que de generación en generación es mi bendición, y que así como nuestros abuelos ya sirvieron y amaron al Señor, y así fueron nuestros padres, hoy somos nosotros y mañana nuestros hijos. Ese es el modelo que yo necesito, que la gente vea que sí es posible pasar una bendición de salvación de generación en generación. Y hay veces que Satanás lo que hace es derribar esas murallas generacionales para que la salvación no llegue a tu siguiente generación. Y estos principios que queremos compartirte están basados en la historia de Nehemías. La historia de Nehemías empieza en el capítulo 1 diciendo de que el pueblo estaba volviendo de un cautiverio de Babilonia, y esa ciudad, pregunta Nehemías, ¿cómo está nuestra ciudad? ¿Cómo está el lugar donde vivíamos? Y la noticia que le llegó a Nehemías es que esa ciudad estaba destruida, que esos muros estaban derribados y que la gente que vivía ahí tenía temor, tenía inseguridad, sentía oprobio, sentía vergüenza, dice, ante los demás pueblos, porque los muros de esa ciudad estaban en ruinas y que fueron destruidos por el fuego. Los muros de protección en una familia son el pacto. Primero que nada, es reconocer que no se trata de lo que nosotros somos capaces de hacer. Es hacer que sea Cristo el que gobierne esa familia.
En primer lugar, es invitar a Cristo al que Él sea Él el que restaure, porque no es con tu fuerza. Muchas veces queremos que nuestros hijos vuelvan, queremos que nuestros hijos se encaminen y hacemos de todo y lo único que logramos es alejar su corazón. Nosotros también necesitamos restaurar esos muros en nuestra vida, así como lo buscó hacer Nehemías. Nehemías, cuando escuchó esta noticia, se puso muy triste. Dice la palabra que él lloró, que él se puso varios días muy triste, incluso no comió nada. Yo sé que las malas noticias nos ponen tristes. Cuando nosotros escuchamos de situaciones difíciles en nuestra familia, sobre todo las mujeres que somos más emocionales, tendemos a entristecernos. Y esa tristeza no solamente dura varios días, muchas veces dura meses, años. Y eso a su vez produce amargura, produce rencor, produce tristeza, produce depresión. Pero Nehemías no se quedó con esa sensación de tristeza. Eso fue lo primero que sintió. Porque es bueno que vos sientas un quebrantamiento ante una situación dolorosa. Ese es el primer paso. Dios permite que tus emociones sean movidas para que a partir de ahí vos tomes una acción. A lo mejor hay una situación difícil en tu vida, te pone triste, pero no te quedes en esa tristeza. ¿Qué fue lo siguiente que hizo Nehemías? Y al seguir el capítulo, dice que Nehemías lo siguiente que hizo fue, después de sí llorar y sí estar triste, él oró al Señor. Oró al Señor y le dijo: escucha mi oración, Señor, escucha mi oración. Pensó, buscó una estrategia. Nehemías dijo: voy a hablar con el rey y poné en el corazón del rey el deseo de ayudarme. Esa fue la oración, la primera oración de Nehemías. Y la historia sigue, porque el rey buscó, Nehemías halló gracia ante los ojos del rey y el rey le concedió todo tal cual él le había pedido. El siguiente paso, después de estar a lo mejor triste ante una situación difícil en tu vida, en tu familia, es buscar ayuda, como lo hizo Nehemías. Orar y buscar ayuda. Muchas veces no sabemos cómo salir de una situación difícil y ahí está la solución. Pero nosotros estamos nubladas porque nos supera esa condición en la que estamos viendo y creemos que no hay salida. Pero cuando buscamos ayuda en la palabra de Dios, en personas más capacitadas, en personas que han pasado por esa experiencia, en estudios, en hablar con alguien, en tu líder, en alguien que pueda levantarte y ayudarte a salir, es cuando hay una oportunidad de ver cómo solucionar el problema. Ustedes conocen el versículo que dice que el pueblo muchas veces se destruye porque no hay conocimiento, porque les falta conocimiento. Entonces, buscar ayuda. ¿Qué papel cumplen las murallas? Las murallas en una casa o en una ciudad, lo que tienen es el papel de proteger, ¿verdad? Mientras más altas las murallas, más difícil es de que gente de afuera ingrese, de que invasores entren. La muralla a los que están adentro les da tranquilidad, porque uno sabe que está resguardado en ese lugar. La muralla da cobertura, por ende te produce confianza. Vos podés dejarle a tus hijos en una casa amurallada, en un patio amurallado, de que jueguen, porque sabes que ellos no corren peligro en ese lugar. Las murallas tienen esa función. De la misma manera, en tu vida, tu familia es la muralla de protección. Porque Dios instaló el modelo correcto, el que va a ser de bendición para tu vida en la familia. Y dijo: voy a poner a una mujer que al lado de un hombre puedan ser modelos de lo que yo quiero proyectar a su generación. Y en papá, el hijo va a encontrar cómo es la cobertura de un padre amoroso. En el papá, el hijo va a encontrar cómo es un padre que con amor encamina, enseña, instruye y disciplina. En papá, el hijo va a encontrar un padre amoroso. En mamá, el hijo va a ver el modelo de lo que tiene que ser una esposa que ayuda, que ora, que discierne, que intuye. En mamá, el hijo va a encontrar la contención emocional que necesita, la intercesión que necesita. Y Dios dijo: este es el modelo correcto para que esa generación, cuando mira a papá, cuando mira a mamá,
tenga la imagen correcta de quién es Dios. Cuando nos acercamos a Dios, cuando cada uno de nosotros hablamos y entramos en la presencia de Dios, lo primero que hacemos es llamarle a Dios como Padre. Padre celestial, Padre que estás en los cielos. La figura que Dios usa para revelarse a la generación es la figura de un Padre. Y cuando nosotros queremos hablarle de que Dios es un Padre que cuida, que guarda, que restaura a alguien que no tiene la imagen correcta de un Padre terrenal, ¿ustedes creen que esa persona puede reconocer a Dios como Padre? Es difícil, porque ese es el mecanismo que Satanás utiliza para que en la generación no se le reconozca a ese Dios como Padre celestial. Por eso es que la familia es el modelo correcto que instaura una protección para tu vida. Nehemías lo que siguió haciendo después de orar fue hablar con el pueblo y darle esas instrucciones de lo que cada uno tenía que hacer. Y Nehemías dice que le dijo a cada familia, bueno, vamos a tener que trabajar todos juntos. El papá, la mamá, los hijos, y cada uno va a hacer su parte. Cada uno va a construir la muralla que le toca construir frente a su casa. Empezó a dar instrucciones, involucró a todo el pueblo, a toda la familia. Nehemías también, mientras hacía ese proceso, dijo algo muy importante. Dijo algo clave que en esta mañana también el Señor trae a tu vida, porque no habrá sido fácil el trabajo de reconstruir una muralla. Habrá gente que se le habrá quejado. Nehemías, los materiales, Nehemías, es largo el trabajo, Nehemías, estoy cansado, Nehemías, es demasiado mucho el trabajo que estamos haciendo, Nehemías, quejas y quejas. Habrá sido difícil para esas familias reconstruir esas murallas, pero Nehemías les dio esta palabra y dice así, Nehemías 4:13 al 14, no tengan miedo y recuerden que Dios es poderoso. Ante Él todos tiemblan. Y les animó, les alentó y les dijo, luchen por sus familias, luchen por sus compatriotas, por sus hijos, por sus esposas, por sus hogares. El desánimo muchas veces se quiere apoderar de la mente, del espíritu. Pero aquí la palabra del Señor te vino a dar una palabra de aliento nuevamente. Lucha por tu familia. Lucha por la restauración de esos muros en tu vida. Lucha, no te quedes con el desánimo, con la tristeza. En el Señor recordá que en Él todos tiemblan, que Dios es poderoso. Y Nehemías siguió con este proceso de la reconstrucción. ¿Y saben lo que tuvieron que hacer estas familias? Estas familias tuvieron que construir delante de sus casas sus murallas. Con una mano trabajaban y con la otra, dice el libro de Nehemías, tenían que tener un arma. Estaban vigilantes. Con una mano trabajaban y con la otra tenían un arma, porque en cualquier momento ellos podían ser invadidos. De la misma manera, cuando vos estás en el proceso de reconstrucción, hay un arma que vos tenés que utilizar para estar vigilante y atento. Es el arma de la oración. Es el arma de la palabra de Dios. Es el arma del ayuno. Porque sí es verdad que hay espíritus que se meten en las familias y que solamente con ayuno y oración salen de la vida de esa familia. Entonces, vigilante y orando, haciendo nuestro trabajo, pero también delante del Señor, reconociendo que nuestras fuerzas no van a alcanzar, que nosotros vamos a necesitar de su intermedio, a través del ayuno, a través de su palabra, a través de la oración, para que los muros en tu familia puedan ser restaurados. Amén. Me encanta cuando dijiste recién que involucró a todos. Nehemías involucró a toda su familia. Una de las cosas que nos llamó la atención cuando vinimos aquí es que vimos a las familias trabajando, a niños involucrados en los ministerios. Queridos, nuestros hijos tienen que ser parte de la reconstrucción de los muros de nuestra familia. Ellos tienen que ser parte. En el capítulo 3 del libro de Nehemías, hay en varios versículos que menciona que la familia que reconstruyó el muro, reconstruyó la muralla frente a su casa. Inclusive algunos versículos mencionan que sacerdotes que vieron
que las murallas estaban caídas frente a sus casas, la reconstruyeron. Y cuando yo leí eso dije, pero ¿por qué esperaron tanto tiempo para que venga un líder y les diga que tienen que reconstruir las murallas? ¿Cuántas veces vemos ante nuestros ojos caer las murallas o que se están agrietando por falta de comunicación, por falta de leer la palabra en la casa, por falta de que nos dejamos estar, porque hay falta de perdón, porque no hay un tiempo en el que de por ahí salimos solos como esposa y esposo, ¿verdad? O porque hay demasiado activismo o mucho trabajo y perdemos la relación entre nuestra familia, y nuestras murallas están ahí, caídas frente a nuestros ojos, y esperamos que alguien venga y nos diga, y en muchos casos lastimosamente hasta puede llegar a ser tarde. Entonces, queridos, involucremos a todos. Siempre animamos, decimos, una de las mejores estrategias de cómo podemos involucrarnos a reconstruir nuestra familia es buscar ser ejemplo e involucrarnos en algún ministerio. Una de las cosas que a nosotros nos salvó en la etapa de nuestra juventud y como vimos a nuestros padres tan involucrados también en la obra del Señor, es que nosotros tomamos responsabilidad en un ministerio. Si usted no se involucra en un ministerio, querido, es muy probable que está como que con las murallas ahí, con muchas posibilidades de que el enemigo comience a mandarle algún que otro desafío, y eso comienza a agrietarse. Involúcrese, sea ejemplo para sus hijos. Ustedes como padres tienen que ser ejemplos, comprometiéndose en algún ministerio. Sus hijos van a ver eso, van a anhelar también servir al Señor. Entonces, me encanta cuando decimos Nehemías involucró a toda la familia. Usted es el Nehemías de su casa. Usted es el responsable de dar ese legado de ejemplo a su generación. Otra de las cosas que hizo Nehemías en el proceso de la restauración del muro es que cuando el muro fue terminado, en 52 días, dice la palabra, que terminó la reconstrucción de ese muro. 52 días. Usted quizás dice, wow, qué rápido que construyeron, porque todo el pueblo se puso y se desafió a reconstruir juntos el muro. A usted seguramente le puede llevar semanas, le puede llevar meses, pero usted tiene que salir de aquí identificando cuál es esa área en su vida o en su familia en el que los muros están caídos. Tiene que identificar qué es lo que está agrietándose lentamente en su familia y determinarse a volver a reconstruir. 52 días terminó la reconstrucción del muro. Y cuando terminó la reconstrucción del muro, dice que Nehemías hizo algo sumamente importante. Como él contaba, ya había familias encargadas de la música, de la alabanza, que eran los levitas. Él dice que seleccionó lugares claves de la ciudad con los muros ya reconstruidos, y dice que la alabanza se escuchaba de lejos. El ambiente en el que vivía ese pueblo con las murallas reconstruidas, dice que se escuchaba de lejos. Queridos, una de las formas de cambiar la atmósfera de nuestra casa es que la alabanza y la adoración se escuche. Pídanle a Dios sabiduría en esto, y que cuando sus hijos, su cónyuge o amigos entren a su casa, perciban ese aroma de alabanza y adoración. Compre un parlante Bluetooth, ponga el celular en altavoz, codifique su televisor Smart en YouTube y ponga alabanza, y deje que hasta los vecinos escuchen que en su casa se alaba a un Dios vivo. ¿Cuántas veces somos influenciados por la música del vecino, por el reggaetón, por la cumbia, que suenan por todos nuestros alrededores, y nosotros como que tenemos vergüenza de hacerles escuchar esa alabanza? Dice que la alabanza se escuchaba de lejos, lo que ocurría con los muros ahí edificados. Y me encanta porque Nehemías, cuando comienza y termina en 52 días, el último capítulo del pasaje de la historia de Nehemías, él hace lo siguiente. Él dice en varias partes del capítulo 13, le pide algo al Señor. Escuche, él le pide 3 veces en el capítulo 13, le dice una frase clave. Le dice: Señor, por favor, acuérdate de lo que hice por este pueblo.
Señor, acordate de todo lo que sufrí, de todo lo que pasé, de todo lo que me llevó la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Acordate, Señor. Queridos, quiero decirles lo siguiente. En muchos casos nosotros como padres también sufrimos porque no va a ser fácil la reconstrucción. No crea que eso va a ser así nomás simple. No, usted va a empezar con buena intención, pero van a venir Tobías, porque ahí menciona en el capítulo 2 de que hubo oposición. Se levantó un Tobías, se levantó un Sanbalat, se levantó un Gesem con la intención de anular los planes de la reconstrucción del muro. Usted va a tener oposición también. Va a empezar con fuerza, va a empezar con ganas la primera semana, pero la segunda, la tercera, no crea que el enemigo se va a quedar sin hacer nada. Le va a enviar desánimo, le va a enviar personas, o quizás el mismo entorno familiar no va a acompañar, pero usted tiene que perseverar. Y Nehemías le dijo en el último capítulo: Señor, acordate de lo que hice por este pueblo. ¿Y saben cómo le respondió el Señor? Dios le dijo: sí, me voy a acordar de lo que hiciste por este pueblo. ¿Y de qué manera se acordó Dios? Escribiendo la historia de Nehemías en la Biblia. Y cuando vamos y leemos toda la riqueza del liderazgo que tuvo Nehemías en la historia, aquí en la palabra, reconocemos y vemos que es un gran ejemplo de liderazgo para nuestras vidas. Querido papá, querida mamá, querido hijo también, por más que te cueste trabajo esa reconstrucción de ese muro, por más que te cueste seguramente dejar algo que en el fondo sabes que está mal lo que estás haciendo, sabes que estás llevando lentamente a la ruina a tu familia, y no va a ser fácil dejar eso. Vas a tener que hacer un esfuerzo para dejar eso. Pero quiero decirte algo: Dios se va a acordar de tu esfuerzo. Dios se va a acordar, así como se acordó de Nehemías. Dios se va a acordar de todo lo que estás haciendo para fortalecer y reconstruir los muros de tu casa, porque Dios va a darte bendiciones generacionales. Hay muchas cosas que por ahí nosotros miramos. Nuestras familias no son perfectas. Tu familia no es perfecta, mi familia no es perfecta. Hay cosas que nosotros miramos a nuestra familia y se hicieron mal. Pero cuando nos dimos cuenta de eso, dijimos con Cintia: esto no podemos permitirnos que continúe a nuestra siguiente generación. En un momento dado uno tiene que decir: Señor, hasta aquí llegó esto. Mi siguiente generación no va a continuar de esa manera. Si venís de una situación de separación, de divorcio, si venís de un entorno muy conflictivo o de mucha queja, mucho sufrimiento, o quizás en momentos en el que no hubo una estabilidad económica y se sufrió mucho con el dinero en tu familia, y uno dice: Señor, esto yo estoy identificando en mi familia, pero yo no puedo permitirme que eso pase a mi siguiente generación. Y necesito que te acuerdes, Señor. Así como Nehemías le dijo: Dios, acordate de lo que hice por este pueblo. Hoy Dios te dice lo mismo. Yo me voy a acordar de vos. Yo no te voy a dejar solo, no te voy a dejar sola luchando por tu familia. Así como decía el capítulo 4, verso 14, peleen. Y con este versículo queremos terminar. Quiero que abran sus Biblias, los que tienen sus Biblias en sus manos, los que tienen ahí en el celular también, porque es un versículo que nos desafía a todos a entender que hay una función que cada uno de los que estamos aquí tenemos que cumplir. Es nuestra responsabilidad. Y me encantaría que nos pongamos de pie. ¿Se animan a ponerse de pie? Nehemías 4, el versículo 13 y versículo 14. Quisiera que todos podamos leer. Si tenés un celular, de por ahí aquí en pantalla puedo adelantar hasta ahí. Pero vamos a leer. Si me adelantas un poquito hasta ese versículo. Nehemías 4, 13 y 14. Un poco más. Un poquito más. Ahí está. Vamos a leer juntos este versículo. En fe, diciendo: Señor, yo necesito esta mañana salir desafiado de este lugar, con la responsabilidad de pelear por mi familia,
de pelear por mis padres, aquellos que son hijos, de pelear por mi familia, por mi relación con mi cónyuge, de salir de este lugar desafiados por Dios, diciendo yo no puedo permitirme que mi familia caiga, que caigan los muros de mi familia. Si estás teniendo una familia estable y uno de por ahí miras tu familia y decís, Señor, gracias porque tengo los muros de protección en mi familia. Entonces tu responsabilidad es continuar fortaleciendo esos muros. Pero hay muchos que dicen, no, venimos de una familia en la que los muros están derribados. Queridos, nuestra responsabilidad aquí es levantar y restaurar estos muros. Leemos juntos, por favor, a la voz de 3. 1, 2 y 3. No tengan miedo. Recuerden que Dios es poderoso y que ante Él todos tiemblan. Luchen por sus compatriotas, sus hijos, hijas, esposas y hogares. Querido, lucha por tu matrimonio, lucha por conquistar la relación padre-hijos, por restaurar la comunicación, por liberar perdón si es necesario, por ir a hablar con aquellos que por ahí uno dice, necesito liberarme de esa situación familiar, necesito soltar perdón por aquella relación que está rota en mi familia. Queridos, peleen por su familia porque Dios se va a acordar de eso que hacemos, peleando por nuestros hogares. El día de mañana tus hijos van a anhelar ese cielo adelantado que vivieron en tu casa. Siempre decimos con Cintia, el día de mañana, escuche bien, tu hija, los que tienen hijas aquí, va a buscar casarse como un esposo que fue su papá. El día de mañana tu hijo varón va a buscar casarse con una esposa que fue su mamá, como fue su mamá, como fue su mamá. La imagen que dejamos en nuestros hogares van a representar la decisión que tomen nuestros hijos. Y esa es nuestra responsabilidad como papá. Hoy en día, crear esa atmósfera del cielo adelantado. El día de mañana ellos van a buscar crear un hogar, una casa, así como fue el ambiente familiar que nosotros les hemos enseñado. Ese es el legado de bendición que Dios quiere continuar. Pero va a depender del cómo peleamos, va a depender de cómo buscamos a Dios, va a depender del cómo salimos desafiados y comenzamos a buscar en su palabra las decisiones que tenemos que tomar todos los días para experimentar ese cielo adelantado. Cuando usted recibe la palabra de Dios en su casa, cuando ahí se comparte y se enseña a los suyos, a sus hijos, y el esposo bendice a la esposa bendice al esposo, los padres bendicen a los hijos, ¿saben qué? Luego uno viene a la iglesia y el corazón ya está preparado para recibir la palabra de Dios. Es mucho más fácil. Pero cuando experimentamos no precisamente un cielo en la casa y venimos a la iglesia, es mucho más difícil que el Espíritu Santo, porque tenemos que ahí predisponer toda nuestra atención y todo nuestro corazón en dejar que Dios haga la obra. Nuestra responsabilidad es que en nuestra casa primero se experimente ese amor de Dios en nuestras vidas. Señor, queremos orar y bendecir. Acércate a tu familia. Si está al lado tuyo tu papá, si está tu mamá, si están tus hijos alrededor, abrazalos. Si hay de por ahí un papá espiritual que le identificas, que fue aquel que te acompañó y te acercó a los caminos del Señor y está aquí presente, o vos podés identificar a esa persona, acércate, porque es un padre también espiritual para tu vida. Fue aquel que te acompañó, un papá o una mamá que te acompañó a los caminos del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias porque vemos en tu palabra el reflejo del cómo tú quieres que nuestra familia sea el cielo adelantado, Señor. De cómo podemos encontrar ahí esa bendición generacional en nuestra casa, en nuestros hogares. Señor, permite que seamos fuertes. Permite que luchemos en pos de esa bendición generacional. Señor, permite que como cabeza aquellos hombres y varones que están en este lugar podamos primero entender que necesitamos ser la cobertura, el sacerdote que nuestros hijos necesitan, que nuestra esposa necesita. Señor, queremos entregarte nuestras vidas a ti y que primero que nada busquemos tener ese encuentro personal contigo como cabeza, Señor, porque tenemos que tomar decisiones
decisiones claves, decisiones correctas que sean de bendición para nuestros hogares, para nuestra familia. En el nombre de Jesús bendecimos a cada uno de los varones, líderes representados en este lugar. Los bendecimos, Señor, y oramos también por cada una de las mamás, mujeres en este lugar, Señor. Para que todas ellas, Señor, puedan ser el reflejo de tu amor en su forma de hablar, en su forma de tratar, en el día a día, en las decisiones, que ellas puedan mostrar a Cristo vivo, real y transformador en sus vidas, Señor. Que ellas puedan ser esa Biblia abierta, que sus hijos lean, vean y la llamen bienaventurada, Señor. Que cada mujer, que cada joven, que cada niña que está en este lugar pueda conocer a Dios y vivir día a día en sus principios, en sus caminos. Que ninguna se aparte, Señor, del propósito que vos tenés para sus vidas. Que ningún muro caído, Señor, quede en ruinas, sino que tú les permitas reconstruir, Señor, las emociones. Guarda, Señor, nuestros sentimientos, que nosotras podamos estar arraigadas en ti, Señor. Que la tristeza y el desánimo no sea parte de nuestra vida, que nosotras podamos vivir en gozo, en gratitud, Señor, reconociéndote a ti como el único, como el Rey, como el soberano, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.